Hola, soy Natalia Bernici de Oniria y esta es la primera temporada de Club de Voladores. Un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Un espacio donde abrimos la mente y los oídos a una experiencia tan natural como desconocida. Después de realizar un documental para desmitificar este fenómeno, cambio de formato, pero no de intención. Seguir explorando, a través de la experiencia directa de nuestros entrevistados, qué significa realmente salir del cuerpo. Hoy vamos a entrevistar a una voladora de raíces danesas y francesas. Ella es licenciada en traducción e interpretación, con un posgrado en marketing y comunicación, pero actualmente trabaja como neurocoach certificada. En el 2020 empezó a tener experiencias fuera del cuerpo de forma espontánea y desde entonces las investiga con rigor, uniendo neurociencia y psicología para hacer algo que nos encanta: divulgar este fenómeno de forma neutra, sobria y comedida. Ella es Verushka Bier. Bienvenida, Verushka. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con mucho calor, como toda España creo, pero muy bien, gracias. Bueno, yo te invitaba al podcast de Club de Voladores porque te encontré hace poco en redes y me encantó tu punto de vista, me encantó la forma que tienes de hablar de las experiencias fuera del cuerpo. Me sentí muy identificada contigo por diversas razones. Vi algo, no sé si tú vivías en Mallorca. Sí. Vale, porque yo de pequeña vivía en Mallorca y además, claro, tú eres traductora, yo trabajo como traductora desde el 2011. Lo que pasa es que luego mi licenciatura es en comunicación audiovisual, con lo cual también hay algo ahí de comunicación, y luego también me fui yendo cada vez más a la parte de neurociencias y en mi caso de psicoanálisis, ¿no? Entonces, al ver como tu trayectoria, bueno, veía como diversos puntos así en común, ¿no? Pero sobre todo, y la razón por la que estás aquí hoy, es por esta forma que tienes tú de divulgar las experiencias fuera del cuerpo y de hablar de ello como de una forma muy natural, ¿no? Sin misticismo, ¿no? Intentando también estudiarlo de una forma más científica dentro de lo posible, ¿no? Ujú. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, lo primero. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre cuándo empezaste a tener experiencias, si fue de forma espontánea, si fue algo buscado, cómo fueron esas primeras veces. Pues empecé en el 2020, durante el confinamiento. Me gusta puntualizar que yo no venía de ninguna religión, no venía del mundo espiritual, o sea, mi vida no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y durante el confinamiento, que yo lo pasé bien en el sentido de que no me estresé, no me dio ansiedad, o sea, yo estaba súper relajada y yo creo que fue uno de los factores que permitió que estas experiencias se dieran. Esto sumado a que por primera vez en, a ver, si me 40 y pico años, porque tengo 52 menos 6, es que soy muy mala en mates. Bueno, hacéis los cálculos. No había meditado en mi vida y decidí, porque ya no sabía qué hacer con mi tiempo, ya había jugado a todo, ya había hecho deporte en casa, cocinado, ya había visto todas las series, digo, bueno, ¿y si intento aprender a meditar? Yo tengo déficit de atención, entonces para mí era como un reto mayor, ¿verdad? Y empecé sola, o sea, ni siquiera cogí meditaciones guiadas de YouTube ni nada. Dije, vale, Veruska, ¿cómo la meditación al final no te puedes dispersar? Entonces, ¿cómo puedes mantener el foco? Y empecé con una vela. Entonces, mirando la llama de una vela, poniendo el foco en esa llama. Entonces, el primer día aguanté menos de 30 segundos, pero bueno, fui practicando cada día, aumentando ese tiempo. A ver, somos seres pensantes. La gente se cree que la meditación es dejar de pensar. Para mí la meditación es no identificarse con esos pensamientos, pero bueno. Ah, Bueno, la cuestión es que al cabo de un mes ya era capaz de meditar cada día en la cama, meditaba media hora, una hora cada mañana. Al cabo de unas semanas, poquitas, de empezar esta práctica de meditación, una noche, porque yo me levanto cada noche para ir al baño, siempre, entre las 3 y las 5 de la mañana, siempre. Voy al baño, vuelvo a la cama, me tumbo y en ese estado que ahora sé que se llama estado hipnagógico, me encuentro, es decir, me veo a mí misma desde una perspectiva elevada, es decir, yo me veía a mí misma dormir en la cama. ujú.
No sé cómo explicar cómo en una centésima de segundo se me pasaron tantas cosas por la cabeza porque yo sabía que no era un sueño. Porque para mí mucha gente me dice, pero ¿cómo sabes que no son sueños? Porque mi nivel de consciencia y de lucidez es el mismo que mientras te hablo. Es decir, soy yo despierta como ahora, lo que pasa es que no tengo cuerpo físico. Entonces, entendí, ahí se me pone la piel de gallina, entendí que no estaba en un sueño y lo primero que pensé es, estoy muerta. Ajá. Esto es lo primero que pensé. Claro, cuando tú tienes una emoción muy potente durante una experiencia fuera del cuerpo, sea una emoción elevada, positiva o negativa, inmediatamente eso hace que vuelvas a tu cuerpo. Entonces, pues volví a mi cuerpo. Abro los ojos, tenía el corazón a mil porque digo, es que de verdad que no entiendo qué es lo que me ha pasado. Ahí empecé a buscar a la mañana siguiente información. En castellano hay muy poca literatura. O sea, me refiero literatura como tal y literatura científica. Y como hablo inglés y francés, pues claro, ahí se me abrió un mundo y yo leía cosas que yo me he salido de mi cuerpo, out of body experience. Yo decía, pero están locos, ¿cómo que me he salido de mi cuerpo? ¿De qué me están hablando, no? Y esto empezó a sucederme de forma espontánea, de forma repetida, pero sin un patrón que yo pudiera identificar. Es Ujú. decir, no porque comiera tal cosa, porque estuviera más cansada, no identificaba el patrón. Y claro, tuve miedo durante varias semanas. Primero porque pensé que tenía un problema de salud mental o un problema físico. Y cuando salimos del confinamiento, fui a los médicos, a todos, el del oído, el de la cabeza, el neurólogo, la psicóloga, y no tenía nada. Me dijeron todos, no tienes ningún problema ni de salud mental ni físicamente, ¿Y qué explicación le daban en ese momento? que era un sueño. O que era una alucinación, pero que no tenía ni esquizofrenia, ni no tenía ningún problema de ese tipo. Y tuve la suerte de dar con una psicóloga que me dijo, Verusca, en vez de luchar contra ello porque no lo entiendes, claro, a mí me daba miedo porque yo no entendía, no podía darle una explicación racional, empírica, lógica, basada en todo lo que se me había enseñado. Y me dijo, ya que te pasa, en vez de cortarlo cada vez, que es lo que yo hacía, cada vez que salía, lo cortaba y volvía, me dice, ¿por qué no exploras a ver? Y dije: "Jo, vale, me da un poco de miedo, pero ¿por qué no? Al final, ¿por qué no, no?". Ujú. Y entonces I surrendered, que se dice en inglés, ¿cómo se diría en castellano? Me entregué a la causa y dije: "Venga, que sea lo que Dios quiera", ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el 2020, no las cuento con exactitud, pero he debido tener unas 130 experiencias, algunas banales, algunas life changing, o sea, transformadoras absolutamente, otras que me asustaron. Voy a decir negativas. No me gusta mucho el término, pero porque yo creo que este tipo de experiencias se pueden aprovechar Ujú. para trabajar ciertas cosas. Pero claro, son experiencias que asustan. Y he dedicado, no todo el tiempo, claro, pero he dedicado mucho de mi tiempo a entender este fenómeno. Y eso me ha llevado a abrirme a otro tipo de fenómenos también, porque mi creencia y mi pensamiento, después de llevar 6 años, yo te prometo, he asistido a simposios, a congresos, a formaciones, a retiros, me he leído un montón de libros, me he escuchado todos los podcasts en inglés y francés, he buscado todas las asociaciones, las organizaciones que estudian esto, he contactado a psiquiatras, a antropólogos, a psicólogos, a experiences, personas que lo han vivido. Comprender, comprender, comprender. Mi conclusión a día de hoy es que no creo que lo vayamos a comprender. Ujú. Creo que hay muchos marcos de interpretación. Creo que la ciencia, sobre todo en el extranjero, por fin se está abriendo a este tipo de experiencias que no se pueden explicar. Y en España también tenemos alguno que está un poquito en esa línea, abriendo ese melón, diciendo, bueno, ¿y si la ciencia estudia esto?
y ya me he ido, porque yo me embalo, me pongo a hablar y ya no sé, cuál era la pregunta ni cómo me he desviado. Ahora estabas diciendo que crees que quizás es algo que no vayamos a comprender. Yo creo que no, yo creo que, de hecho, me voy a arriesgar porque, como has dicho, mi forma de divulgarlo en España, porque en España se habla muy poco del tema. Ujú, Lo poco que se habla, bajo mi punto de vista, y no es un juicio ni una crítica, es o muy esotérico o muy espiritual. Pero ¿qué pasa? Que las estadísticas, las más antiguas, dicen que le pasa a un 10% de la población, pero ahora hablando con alguna organización americana que se dedica a estudiar este y otros fenómenos, estamos en un 25% de la población. Es enorme. Si un 25% de la población española vive estas experiencias y no encuentra información porque no hay literatura en castellano, no hay gente que hable, hay mucha gente que no es espiritual. A mí me han contactado personas, algún científico, algún médico, algún psicólogo, psiquiatra que me dice, Jolín, es que a mí me pasa, pero a mí no emplees terminología espiritual porque no resueno con eso. Entonces, mi idea es abrirlo y ser lo más aséptica y neutra que pueda ser, que es difícil porque el tema en sí ya no es aséptico ni neutro. Sí, no creo que vayamos a encontrar una explicación cerrada, pero sí creo que hay varias teorías menos convencionales y científicas que podrían explicar este y otros fenómenos. ujú, Entonces, ¿por qué no presentarle a la gente en España y decir, vale, existen estas teorías como la teoría de la conciencia no local, como la teoría de que el cerebro es un órgano permisivo y no productivo de la conciencia? Luego hay varias disciplinas científicas que están estudiando, porque yo lo he vivido de dos maneras el fenómeno. Lo he vivido por un lado como si fuera una proyección, una ampliación de mi conciencia. Esa es una forma en la que lo he vivido, pero por otro lado también lo he vivido como una separación de un cuerpo energético, un cuerpo sutil, y me he visto literalmente separarme. Pero también hay campos dentro de la ciencia que están estudiando, ya sabemos que el cuerpo es energía y produce energía. Entonces, ¿hasta dónde llega esa energía? ¿Qué puede hacer esa energía? ¿Verdad? Entonces, intento abordarlo de las dos maneras porque hay gente que la parte de la conciencia no le resuena y hay gente que la parte del cuerpo sutil no le resuena. Y yo no tengo la respuesta. Siempre digo, yo no tengo la verdad, yo tengo una serie de marcos teóricos explicativos y luego cada uno que lo enmarque dentro de la creencia, tradición, que quiera, porque si lo abordo solo desde la cábala, solo desde el chamanismo, creo que no le estoy dando acceso a la información a muchas personas que no vibran con ese tipo de creencias. exacto. Ya está. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero, que hay que divulgar este asunto porque no se habla de ello y le pasa a mucha gente, ¿no? Y precisamente por no encontrar una forma con la que se sientan a gusto, ¿no? De hablar del tema, dicen, pues no lo voy a hablar. Porque si no me siento identificada con ese punto de vista más esotérico, místico, que no hay nada de malo en ello, pero eso que te tiene que resonar, ¿no? Y si no, pues... Y luego, por otro lado, y aquí aprovecho para contarte lo que me pasaba a mí, ¿no? Que a los 17 años, cuando empecé a tener las experiencias de forma espontánea, yo veía eso como dos extremos. Un extremo que era muy científico y uno que era muy místico espiritual, ¿no? Y yo sentía que estaba en medio. Y decía, a ver, soy una persona normal, me pasa esto. Unos me dicen que hay una explicación a nivel físico, biológico, químico incluso, ¿no? De lo que está sucediendo en mi cerebro en ese momento, pero yo me quedo igual, porque esa información no, o sea, no sé cómo aprovecharla, ¿no? Simplemente te dicen, esto es un sueño y ya está, aunque tú sabes el nivel de lucidez que tenías, ¿no? Y que era a veces incluso superior al de esta realidad Totalmente, física. Y totalmente. por otro lado, igual hablan de ello de una forma muy mística con la que tú no te sientes a gusto, ¿no? Y entonces,
cuando empiezas a hablar de ello de una forma natural, la gente empieza a atreverse a compartir cosas que les pasan, ¿no? Y no hablan de ello precisamente por esa falta de divulgación más sobria, ¿no? Que es lo que pretendemos, y me incluyo ahí porque me gusta también hablar de ello de la forma más neutra posible, y que luego cada uno tenga la experiencia, lo interprete a su manera y vaya yendo hacia la rama que le resuene más, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo contigo, sí, sí, sí. Y luego que es un fenómeno que en España em, es patologizado, Mm. está estigmatizado, ridiculizado. Am, yo, al igual que tú, pues hago, bueno, doy charlas por España, también hago alguna jornada teórico-práctica y la gente que viene es como, bueno, pues que es que por fin puedo expresar lo que me pasa sin sentir que me van a juzgar, que me van a tachar de loco o loca. Y se crean espacios muy bonitos. Y es que cuando te pasa algo así, que te cambia totalmente tu perspectiva de la vida, tu estructura, tus creencias, es que es tan importante poder sacarlo, poder comunicarlo, poder hablar de ello, poder compartir, es tan importante. Entonces, no sé, me gustaría que la gente perdiera un poquito el miedo y yo creo que tú y yo y muchas otras personas y todos los ángulos o todos los abordajes están bien, ¿no? Porque cada uno necesita algo diferente. Yo creo que es un trabajo muy necesario, de verdad. Sí. Y aprovecho para preguntarte, al principio, cuando empezaste a tener las experiencias, ¿tú tenías con quién hablarlo? ¿Tú lo compartías con tu familia? O cómo sentías esto? Vale, pues yo vivía con mi marido y con mi hijo, que por aquel entonces él tenía 15 años, mi hijo, y me pasó algo, la verdad es que no sé si llamarlo suerte. Ambos me creyeron desde el primer momento. ¿Y por qué? Porque yo siempre he sido una persona, a ver, trabajadora no tiene que ver, pero súper responsable, perfeccionista, con los pies en la tierra, súper cabal, coherente. Y era como, vale, si nos está contando esto, ¿será que es verdad para ella? Y siempre me han creído, siempre me han apoyado, pero iré más allá, mis amistades más cercanas. ¿Pero por qué? Porque dicen, es que tú siempre has sido em, súper, como súper buena niña en todo, ¿no? Súper responsable, nunca ha dado ningún problema, súper trabajadora. ¿Cómo? ¿Cómo de repente te vas a inventar esta locura, ¿no? Y tengo amistades que me dicen, mira, yo no acabo de creer en esto, pero si tú lo dices es tu verdad y yo te apoyo en tu verdad. O sea que en eso, vamos, no sé si es porque me lo he currado, si he tenido suerte, una mezcla de todo, pero yo sí he tenido el apoyo. Y luego al hablar inglés, como este fenómeno se estudia hace más de 50 años en Estados Unidos, el online es fantástico porque te puedes unir a muchos grupos, conferencias, luego o sea, encontré personas con quien hablar de esto. Ujú. ¿Hay alguna línea de todas las que has ido estudiando, o para ti, a nivel personal, qué es lo que más te ha resonado en este camino de búsqueda? ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, si has leído autores que te gusta más el enfoque que tienen, o institutos o Ah, asociaciones. bueno, vale, sí. A ver, al final yo me he pasado muchos años buscando una verdad, que una persona me diera la verdad. ¿Y qué me ha pasado? Que ninguna me acaba de... Siempre hay algo que no. Entonces, yo me he hecho una estructura donde he cogido cosas sueltas de diferentes autores, líneas de pensamiento, y yo me he hecho mi propia película, pero te voy a decir una cosa, yo sigo cuestionando incluso no tanto mi experiencia, porque cuando tienes una o varias experiencias fuera del cuerpo, es una de las cosas, un punto en común entre todos es que la mayoría decimos que es más real que la realidad. Em, entonces, lo que he hecho es crearme esa estructura, pero a día de hoy
sigo no buscando desesperadamente, porque eso es otro camino peligroso, la gente que se frustra y se empeña en encontrar la verdad. No, pero sigo modificando y puliendo esa estructura, ¿no? No está set in stone, perdona, es que me sale todo en inglés porque lo escucho todo en inglés, pero no es una estructura fija, inamovible. Yo creo que el cuestionarse, incluso el escepticismo, es sano. A ver, esto que pensaba yo ayer, pues quizás hoy le doy una vuelta y lo veo de otra manera, ¿no? Y creo que eso es súper sano, súper sano. Entonces, para mí, ahora mismo, la teoría te diría que más coherente me parece con mis experiencias y con todos estos fenómenos, telepatía, telequinesis, mediumnidad, en fin, etc., etc., yo diría que es la del cerebro permisivo, es decir, nuestro cerebro, de alguna manera, es como una radio que Mm, sintoniza a un campo de conciencia no local, que también te diré que para mí es una terminología moderna y neutra para hablar de Dios, o sea, es mi pensamiento, y no estoy diciendo que crea en un Dios o que deje de creer, estoy diciendo que creo que son equivalentes, pero entonces, nuestro cerebro lo que hace de alguna manera es filtrar ese acceso a ese campo de conciencia no local, porque si no nos desbordaríamos. Para poder tener esa experiencia humana es necesario filtrarlo. Entonces, mm. cuando estamos en un estado no ordinario de conciencia, que es una experiencia fuera del cuerpo, como lo son otras, y no me gusta el término estado alterado de conciencia, porque a lo mejor el alterado es este y no el otro, Exactamente. ¿vale? Entonces, cuando estamos en un estado no ordinario, el filtro como que se apaga y nos permite acceder a un campo mayor de información, vamos a decir, por simplificarlo mucho. Aquí es donde yo me situaría hoy. Pues vuelvo a insistir en que me pasa algo muy similar, ¿no? Que cuando, de hecho, yo cuando hice voladores, le puse ese nombre de voladores para buscar un nombre neutro que no Neutro. existía para hablar del tema, ¿no? Porque pensaba, ¿qué voy a poner? Proyectores astrales, proyectores de la conciencia o viajeros, ¿no? Y no quería ponerle ningún nombre de este tipo, ¿no? También creo que experiencia fuera del cuerpo es un término más neutro, pero también si nos metemos ahí en el significado de las palabras, ¿no? Luego hay experiencias que dices, bueno, necesariamente tiene que haber un fuera del cuerpo, ¿no? Totalmente de La acuerdo. referencia vuelve a ser el cuerpo físico, ¿no? Entonces al final, bueno, le puse voladores porque me parecía así un término como poético, aunque luego siempre explico que obviamente no es que estemos fuera del cuerpo volando todo el rato, ni muchísimo menos, ¿no? Es solo para inventarme un término nuevo, ¿no? Y al final lo que me pasaba era que también cuando me preguntaban a quién recomendaba o con quién me identificaba más, y era un popurrí, Exacto. era decir, bueno, pues esto a mí me encanta cómo lo explica Robert Monroe, pero luego hay esto que dice Robert Monroe que no No. lo tengo del todo Sí. claro, ¿no? Luego Bullman dice esto que me gusta, pero lo otro, bueno, ahí tampoco estoy de acuerdo. Entonces al final fui haciendo un poco lo que hiciste tú, ¿no? Ir cogiendo lo que me resuena de cada uno, ir montando como algo que a día de hoy más o menos creo que es así, pero también estoy de acuerdo contigo que al final es algo que no es inamovible, ¿no? Que hoy es así en función de mis experiencias y de lo que he ido leyendo, es lo que más me convence, entre comillas, pero igual mañana tengo otra experiencia y hago un clic y cambio totalmente de perspectiva, ¿no? De hecho, la gente que viene también a los cursos que empecé a dar precisamente por esto, ¿no? Porque no sabía a quién indicarles exactamente, porque decía, bueno, es que no estoy del todo de acuerdo con esta persona. Entonces empecé a hacer ese mix y en los cursos les digo a la gente, si venís para encontrar la verdad y la respuesta, lo tenéis chungo, ¿no? Porque realmente vais a encontrar más preguntas y más preguntas. Pero eso es maravilloso, ¿no? No sé qué te parece, pero a mí me parece maravilloso que sea así. Estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, estoy de acuerdo contigo. Y me has preguntado, que no te he contestado,
Yo si tuviera que recomendar 2 personas, que fíjate que todos estamos haciendo un poco lo mismo, pero aquí se trata de decir, bueno, a mí me escribe gente y me dice, me gustaría hacer una jornada contigo, bla, bla, bla. Digo, vale, pero es que aparte de mí está Jade Shaw, me encanta, De hecho, sí. y luego Graham Nichols, me encanta también. Son 2 formas muy diferentes de presentarlo. De hecho, Graham Nichols, si le preguntaron en una entrevista, le escuché hace poco, le preguntaron si tú ahora tuvieras que darle una explicación al fenómeno y él decía, es que no puedo darle, ya, ya, pero mójate, ¿qué explicación le das? Y dijo, pues me inclino a que es producto del cerebro. Fíjate, fíjate, y lo estoy recomendando, o sea, no recomendando, me gusta mucho, es muy sobrio en su abordaje. Y luego Jade, que yo he hecho formación con ella de varios meses, Jade está como una cabra, lo digo con todo el cariño del mundo, porque es una personalidad así como muy, muy happy flower, pero tiene muchísimo conocimiento y me gusta porque lo aborda desde diferentes tradiciones y como es psicóloga transpersonal, también, o sea, no sé, y tiene unos invitados muy buenos siempre en sus formaciones. O sea, tiendo a recomendar esas 2 y luego la IAC me gusta bastante, aunque están enfocados mucho al cuerpo energético, a trabajar el cuerpo Ujú. energético, también estaba en el campus en Portugal, con el Monroe Institute y demás, me gusta bastante. Entonces, yo digo a la gente, mirad los 3, a ver qué os gusta más y qué está más en línea con vuestra forma de pensar, con vuestra forma de sentirlo. Y yo creo que lejos de que seamos competencia, es que estamos haciendo algo muy bonito y muy necesario y muy bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no soy la persona para ti, para esto, pero tú sí lo eres, o lo es Jade, o lo es, vete a saber, ¿no? Pero sí. Sí, de hecho, ayer pasó algo súper curioso que voy a aprovechar para comentarlo porque ahora has dicho lo de la competencia, ¿no? Que justo mi madre ayer me decía, pero a ver, tú vas entrevistando a la gente que también trabaja con esto y tal, tú no les estás dando bombo a tu competencia. Y le dije, a ver, en realidad mi objetivo número uno desde el principio siempre fue divulgar esto de una forma humana, natural, y es un trabajo en equipo, quiero decir, no puedo pretender yo solita ser la gran divulgadora de las experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Y al final sé que no existe competencia precisamente por eso, porque la gente que de repente pues le cuadre, se sienta alineada con esta persona en este momento y puede hacer una formación con ella, la va a hacer, no va a depender de mí, ¿no? No quiero abarcar todo el mundo, ¿no? De hecho, ahora mismo, cuando hablabas de estas personas, ¿no? No todo el mundo puede ir a la IAC en Portugal o no todo el mundo habla inglés para hacer una formación con Jade Shaw, que no sé si ahora mismo tiene alguna formación en castellano, ¿no? No, Pero al final es eso, si queremos divulgar el asunto, tenemos que hablar de todos los que están estudiando esto de una manera seria, ¿no? Y que cada uno pueda ir investigando luego por su cuenta. Sí, totalmente. sí. Pues aprovecho para ir más atrás y quería preguntarte si, en relación a los sueños, si tú Mm. de pequeña, bueno, a lo largo de toda tu vida, si tú solías recordar los sueños o realmente todo esto fue algo como muy nuevo, la parte de las experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Tú comentas que la primera vino en el 2020. ¿Tú antes habías tenido cualquier cosa rara? ¿Nunca? No, hablando de, o sea, a nivel de sueño, sueño lúcido, experiencia fuera del cuerpo, no, no. Yo era sonámbula de pequeña y Vale, es lo poco que te puedo decir. Entonces, quizás ahí ya vemos que había un problema con el mecanismo natural que tenemos todos de esa parálisis del sueño, exacto. em, que, que es un mecanismo del cerebro para que no actuemos nuestros sueños, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias fuera del cuerpo, alguna vez he tenido parálisis del sueño, es decir, para la gente que no lo sepa, que entiendo que todo el mundo sí, es cuando tu mente se despierta, pero ese mecanismo de parálisis del sueño todavía está en marcha, vamos a decir, pero no te creas que es predominante la parálisis del sueño en mí. Y las primeras veces, claro, es horroroso el miedo que se pasa
es una angustia y luego aprendes que es parte del proceso y cuanto antes te relajes y como ya entiendo el mecanismo, pues lo dejo pasar y pasa muy rápido. Y Pero cuando hablabas, no había tenido, respondiendo a tu pregunta, nada, nada. Y dentro de la ciencia convencional, una de las 4 explicaciones convencionales que se da a las experiencias fuera del cuerpo es que el cerebro construye una historia en base a expectativas y memorias. Es una de las 4, ¿no? Aparte de que hay un problema en la unión temporoparietal y 3 sí. más, ¿no? La disociación, en fin. Em, y yo digo, pero en mi caso, ¿cómo puede ser? Yo ni tenía expectativas porque no sabía que existía este fenómeno, ni tenía memorias porque no sabía que existía este fenómeno, ni me había pasado nada, ni sueños lúcidos, ni... Entonces, mi cerebro no puede haber construido nada en base a algo inexistente para mi cerebro. Y cuando hablabas de las primeras experiencias, entiendo que el miedo que sentías era porque, no, como decías, ¿no? Que no entendías lo que te estaba pasando. Sí. Em, ese cambio de dejar de tener miedo fue algo porque tú decidiste investigar y explorar qué era lo que había ahí, ¿no? Tú hiciste ahí como un cambio venga, Sí, voy a enfrentarme a este... a sugerencia de la psicóloga, que es un poco lo que le pasó a Robert Monroe, le pasó algo Ujú. parecido, que se fue a todos los médicos y su psiquiatra le dijo, oye, ya que te pasa, pues dale a ver qué, A ver qué... dónde te lleva esto, ¿no? Sí, sí, fue una decisión de, vale, como me va a pasar de todas maneras, porque no soy capaz de controlarlo, y ya, claro, empecé a leer más y cada vez más y me empecé a meter en un montón pues en la sociología, la antropología, y empecé a ver que esto lleva existiendo desde que hay registros escritos de la humanidad, empecé a ver que había algún científico serio en Estados Unidos que lo estaba estudiando y dije, bueno, pues a lo mejor no es tan peligroso dejarme llevar por lo que me está sucediendo. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho, creo que es en el primer libro de Robert Monroe, que él habla de que hay 2 tipos de miedo. Uno que es por la ignorancia, por no saber lo que está sucediendo, por falta de información. Y una vez tienes la información, todavía queda uno que superar, que es el miedo de que es absolutamente instintivo, que cuando tú tienes la experiencia sigue estando, aunque tú tengas la información, porque es esa cosa de, wow, está pasando, ¿no? Y te entra un miedo tremendo que muchas veces pues activa el cuerpo físico y vuelves, ¿no? Como comentabas. Hasta que tú pasas por ahí y llega un momento en el que dices, bueno, vale, ya sé que me está pasando lo mismo de ayer, ya sé, ya tengo la información, venga, voy a enfrentarme a esto y voy a ver qué es lo que puedo hacer con esto, ¿no? Pero que al final ese miedo, la única forma de superarlo es atravesándolo, ¿no? Viviéndolo y pasando por ahí. No hay una forma mágica de que desaparezca, ¿no? No, y yo digo en mis jornadas lo que digo y en mis charlas es, el miedo es parte del proceso, es parte del proceso, es un mecanismo de preservación del cerebro, está bien, tu cerebro está funcionando súper bien porque te está intentando proteger de algo con lo que no está familiarizado, pero es que luego es el miedo a, vale, ¿qué me voy a encontrar? ¿Y si no puedo volver? ¿Y si mi cuerpo se muere durante la experiencia? ¿Y si no encuentro el camino de vuelta? ¿Y si, y si, y si, y si, y si? Y yo les digo, pero a ver, tú puedes salir a la calle, te pueden atracar, te puede atropellar un coche, te pueden pasar 1000 cosas y no sales a la calle pensando que te va a pasar todo esto. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero el miedo se vence enfrentándose a él y poco a poco, poco a poco. Yo hay veces que todavía tengo miedo, pero en general te diría que prácticamente no tengo miedo en ninguna experiencia, aunque yo la perciba como negativa. Ujú. A mí me pasó algo curioso que no sé si lo comenté ya en algún capítulo del podcast, que las últimas veces que tuve miedo en una experiencia, ese miedo fue tan intenso que lo que me pasó es que de repente adquirí más lucidez. O sea, el miedo me sirvió como de detonante para decir, espera, o sea, fue algo tan potente que me hizo darme cuenta de lo absurdo que era el que tuviera ese miedo y vivir la experiencia desde otro lugar.
Con lo cual, ahí pensaba, wow, el miedo puede ser realmente una gran herramienta, ¿no? Si no Sí, nos quedamos ahí paralizados y no nos dejamos arrastrar por él, ¿no? por el miedo. Es que al final el miedo es lo que controla la experiencia. O Mm, sea que sí. Tú dices que a partir del 2020, cuando empezaste a tener estas experiencias, tu vida cambió, ¿no? Si tú tuvieras que explicar qué es lo que te cambió la vida, o sea, ¿por qué cambió tu vida? es como si tuviera una vida nueva. O sea, fuera no una nueva Verusca, porque tampoco es eso, pero yo viví sobre todo una experiencia trascendente, vamos a llamarla mística, en la que no quise volver. Ujú, De hecho, yo siempre digo que prefiero estar allí que aquí, el allí entre comillas, por si no se ve la imagen. Am, esa experiencia me hizo comprender una serie de cosas sobre la naturaleza del ser humano, por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Es una creencia. Yo la única certeza que tengo, es la única que tengo, es que algo de nosotros permanece tras la muerte del cuerpo físico. Es la única verdad que yo tengo para mí. El resto son creencias, ¿no? Y a raíz de esa experiencia, pues comprendí o creí comprender muchas cosas y se desmontó todo mi personaje, voy a decir, toda mi estructura, mis valores, mis creencias. Se desmontó, o sea, se desmoronó un poquito mi vida y quién había sido yo hasta entonces. A mí esto no lo resolví ni en un día ni en una semana. Me ujú, llevo, te voy a decir, 3, 4 años encajar, comprender, reestructurar. Mis valores cambiaron, mis principios cambiaron, mis prioridades, reevalué mi carrera profesional, mis relaciones personales, mi relación con el mundo en general, con lo que yo estaba haciendo, lo que no estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, cómo quería hacerlo, quién quería ser, ¿no? Claro, te estoy resumiendo 3, 4 años de, o sea, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal porque de verdad que era como, vale, quieres cambiar muchas cosas porque nada te resuena ahora, pero son decisiones muy importantes, implican a más personas que a ti, estas decisiones van a tener un impacto a largo plazo. Eres una persona razonable, con los pies en la tierra, no quieres perjudicar a nadie también. Y bueno, pues tomé la decisión porque durante el COVID, mi marido y yo, o sea, mi marido tiene un puesto de trabajo que el COVID perjudicó mucho su sector. ujú, Entonces, él, después del confinamiento, se centró muchísimo en el trabajo y yo me centré mucho en esto, ¿no? ujú, Entonces, nos fuimos como, vamos a decir, derivando, apartando, intentábamos entendernos, comunicarnos y aunque él respetaba mis experiencias, nos fuimos perdiendo, vamos a decir, por el camino y no hubo manera de encontrarnos. Entonces, pues todo esto, todo este proceso, el hablar con mi hijo también, me llevó a tomar la decisión de dejar toda mi vida atrás, toda es todo. Me mudé de ciudad, cambié de profesión, empecé unos estudios nuevos, empecé toda pues, ¿no? Una vida social nueva. Me volqué más en aquello que me interesaba, que estaba como, era una avidez por leer, por comprender, pero no solo sobre esto, so- se me abrieron 8000 melones, puertas, no me daba la vida para tanto que quería estudiar, comprender, compartir con gente que estuviera en un camino similar, ¿no? ujú, Y pues eso, empecé mi vida de cero, mi hijo decidió, le di la opción, si te quieres quedar, te quedas, si quieres venir, te vienes, se vino conmigo. Y bueno, quiero decir, porque esto sí es importante, que mi marido y yo estamos reconstruyendo la relación, hemos encontrado un camino en el medio que nos va bien a los dos, con lo cual muy bien, pero vamos y que no he roto mis relaciones con nadie de mi pasado, no quiero saber nada de nadie, no, es
muy bien, os quiero mucho, me queréis mucho, estáis aquí para apoyarme, pero necesito nutrirme de otras cosas también. Claro, es que al final es un cambio de perspectiva muy grande, ¿no? Entonces, todo lo que tenías, no quiero hacer spoiler, pero al final de Voladores hago una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre todo lo que construimos a lo largo de nuestra vida a través de un personaje con unas creencias y vamos construyendo, construyendo y de repente tienes este tipo de experiencias y sientes como que se derrumba todo, ¿no? Porque dices, vale, es que igual no había construido sobre algo real, ¿no? O sólido. Y no es que se destruya todo, lo vuelves a reconstruir o vuelves a establecer esas relaciones que ya tenías, pero desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva. Pero es un trabajo duro y no se hace en 2 días. O sea, la gente me dice: "No, pero es que yo estoy pasando por esto y dime los trucos, los tips". No, no, pero es que esto te va a llevar tiempo y es lógico, ¿no? Hasta que lo integras y tienes ese, doble anclaje identitario, es que soy eso, pero también soy esto. No me quedo solo ahí, también estoy en lo físico, en la vida, hay que disfrutarla, hay que vivirla, ¿no? Es que es un proceso con muchas capas, muchas emociones y es un aprendizaje monumental, te voy a decir. Mm. ¿Tú crees que todo el mundo puede tener este tipo de experiencias? Yo, mi firme convencimiento es que sí, pero al igual que en la vida, vamos a decir, bueno, al igual que en la vida cotidiana, la normal, pues hay personas que se les dará mejor y personas que se les dará peor. Pues yo, por ejemplo, sé jugar al tenis, pero nunca seré Rafa Nadal. ¿Ok? Ajá. Pero sé jugar al tenis, sé cantar, fatal, pero sé cantar. Pero se me dan bien otras cosas. Entonces, sí creo, porque claro, si nuestro cerebro es un filtro, si nuestro cerebro es permisivo, o me da igual, cojamos cualquier otra teoría, tenemos un cuerpo sutil o energético, es que es válido para todos, por lo tanto, todos podemos hacerlo. Luego están muchas personas que vienen y que dicen, no, es que yo quiero aprender en un día. No, pues que ni en un día ni en una semana. De verdad, esto es primero, para mí también es un viaje hacia adentro. La gente solo quiere salir, ¿no? Pero es que hay que ir muy Hay que entrar. adentro. Y esto la gente a priori no lo quiere hacer y estamos en la época de quiero la solución, o sea, la inmediatez. Dime algo, unos sonidos y una meditación que voy a salir. No, no, es que implica muchísimo más que no ponerte, que también, a ver, los uso, los ritmos binaurales, los isocrónicos, etc. Obvio que favorecen, ayuda, todo eso ayuda. Pero es que si no haces el trabajo de base, no vas a ir a ningún lado. ¿Y para qué lo quieres hacer, no? Yo creo que tiene que haber un propósito como más profundo y que no sea solo, no esté centrado solo en ti. No sé, ay, se me pone la piel de gallina. Es que me da lástima la gente que no estoy enjuiciando, que lo quiere utilizar un poco de manera un poco superficial o frívola, ¿no? Pero bueno, cada uno su camino y cada uno su... Sí, allí en Brasil, de todos los entrevistados que tengo, pues la mayoría son de Brasil, ¿no? Y hablan mucho del turismo astral. Dicen, es que hay mucha gente que quiere hacer esto, pues para irse de turismo al astral, ¿no? Y realmente no es, bueno, a ver, que puede ser un propósito, ¿no? Igual tú quieres tener la experiencia, pues precisamente para salir volando y ver cómo es eso, y está bien también. Pero hay mucho más allá, ¿no? Y ese para qué, esa motivación, cuál es tu propósito, para qué lo quieres utilizar, me parece una pregunta súper necesaria hasta el punto de cuestionarte si realmente lo que tienes que hacer es tener este tipo de experiencias o empezar a vivir realmente dentro de tu cuerpo. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Totalmente. ¿Tú te atreverías a decir de qué crees que depende la experiencia o qué crees que pasó cuando tú empezaste ahí a practicar con esa vela, a meditar, etcétera? ¿Qué pasó en tu opinión? Vale, ¿por qué se me dio la experiencia? Vale, aquí no voy a ser muy racional ni cartesiana. Esto es una creencia, ojo, ¿eh? Y me voy un poco a lo espiritual aquí, porque también soy espiritual, obvio. Yo creo que elegimos venir a vivir la experiencia humana, ¿ok? Esta es mi creencia. Cuando tú vienes a vivir una experiencia humana y sé que esta opinión no es popular, no es nada popular y la puedo rebatir, no rebatiéndola para convencer de que tengo la verdad,
sino para todas esas personas que de alguna manera dicen que digo una barbaridad. Yo voy a hablar por mí. Yo creo que yo elegí esta experiencia, esta encarnación, elegí vivir una serie de cosas, ¿ok? Y aquí es donde la gente se me tira a la yugular diciendo, sí, y entonces los niños que se mueren de hambre en África y los niños que son maltratados, abusados, ¿también lo ha elegido? Pues mi respuesta es sí, porque yo fui abusada de pequeña. Y yo digo, mi creencia es que yo elegí vivir esas experiencias porque yo tenía que hacer un aprendizaje y que esas personas, em, voy a decir que fueron mis maestros y no mis verdugos. Yo sé que es muy atrevido lo que digo, pero hablo por mí, ¿ok? Entonces, yo vine con un propósito y mi entendimiento es que, llegado a un punto de mi vida, yo no estaba en el camino de cumplir ese propósito. Y entonces lo que sea que existe ahí, más allá de nosotros, más grande que nosotros, me pegó un toque y me dijo, ¿tú recuerdas que habías venido para vivir, o sea, con un propósito? Simplemente te queremos hacer ver, entender que quizás no lo estás cumpliendo, que está bien y eres libre de elegir si sigues sin cumplirlo o decides cumplirlo. Entonces, yo, claro, parece un poco contradictorio, te llevo diciendo que yo presento este fenómeno en España de una forma neutra, sobria, comedida, racional, con los pies en la tierra, para que luego cada uno lo enmarque en la creencia que quiere. Esta es mi creencia. Que no es la verdad, o sí, quién sabe. Y creo que no lo sabremos nunca, la verdad. También es otra creencia que tengo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me vinieron a pegar un toque para decirme, chica, te has desviado un poquito del camino, tú sabrás lo que quieres hacer. Y nada. Cuando te hacía la pregunta, ¿no? De qué crees que depende, es porque me hace gracia que tú te pusiste ahí a meditar con una vela sin saber, o sea, tú decías, bueno, pues voy a aprender a meditar, ¿no? Y fue la forma que se te dio como más natural y empezaste por ahí. Y es muy curioso porque realmente las personas que buscan tener experiencias fuera del cuerpo, hay muchas que lo que hacen es meditar con una vela, supuestamente pues para abrir el tercer ojo, abrir la lucidez, entrenar la atención, etcétera, ¿no? Y por eso te preguntaba, porque, bueno, a mí sí que me parece que uno de los temas para tener la experiencia fuera del cuerpo es el trabajo con la atención. Y era por si tú veías ahí una relación, ¿no? De que dependiera de eso, más allá de ese camino, de ese propósito de vida, quizás, ¿no? Que tú tenías y que te estabas desviando de él. Sí, pero lo de la atención que dices y el foco totalmente. Y yo también lo hablo en las jornadas que hago, también hablo de ese foco y atención, pero es que da igual, en nuestra vida corriente se ha perdido. Es que no hace falta ni que sea para esto, ¿no? Por supuesto. O sea, el attention span, que es el tiempo de atención que de media que presta la gente ahora a algo, es de 30 segundos. Es que estamos locos. Estamos Me tan, parece, mire que me parece demasiado, ¿eh? Todavía ¿verdad? observas a la gente y no llegan a los 30 segundos. No, 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 no. Entonces hay como una hiperestimulación, hay una necesidad de estar haciendo 40 cosas a la vez. Entonces, si no eres capaz ni de leer un WhatsApp o de cocinar o de yo qué sé, estar lavándote los dientes sin estar haciendo dos cosas más, ¿cómo pretendes que puedas tener este tipo de experiencias? Hay otra cosa que me parece súper curiosa, que es el hecho de que tú tuvieras las experiencias también siempre cuando te ibas a hacer pis, volvías a dormir, ¿no? Porque esto para la gente que nos está escuchando también es una de las técnicas que se utiliza, ¿no? Que es romper el ciclo de sueño. Y a mí me pasa también como a ti, que siempre, siempre, siempre me despierto sobre las 3 4 de la mañana, no hace falta que me pongan en un despertador, porque ya me suele pasar que mi cuerpo me pide y tengo que ir a hacer pis, ¿no? Y hubo algo curioso cuando nació mi hijo, que, claro, la cantidad de horas que dormía, pues eran pocas. Sí. Y hice incluso un vídeo en redes sociales que decía, hay algo bueno en todo esto, ¿no? De no dormir, que es que precisamente seguía teniendo las experiencias a las 3 4 de la mañana porque como seguía rompiendo el ciclo de sueño, pues luego me resultaba más fácil tener la experiencia desde hipnagogia, ¿no?
Con lo cual es eso, que aunque tú no las estuvieras buscando y aunque se dieran de forma espontánea, se dieron ahí una serie de variables, ¿no? Que ayudaron a que la experiencia se produjera, ¿no? Quizás. ¿Y eso es casualidad? Ahí lo dejamos, ¿no? Para que cada uno reflexione. Exacto. Bueno, Verushka, estamos llegando al final. Me gustaría preguntarte, bueno, lo primero, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tú estás en redes sociales? ¿Estás haciendo cosillas presenciales? Pues mira, me pueden encontrar en Instagram. A ver, soy antirredes, no me gustan, pero si no estás parece que no existes. Tengo una pequeña web así como muy sencillita, entonces estoy en Instagram únicamente y ahí está puesta mi web. Y luego doy charlas, me voy moviendo por España, son charlas de 2 horas. Y luego hago alguna jornada teórico-práctica que son de día completo, pero estoy pensando en hacerlo en 2 porque me están diciendo que es mucha materia para un día. Entonces, pero bueno, esto en septiembre ya veremos. De momento no tengo fechas para ningún sitio y lo voy poniendo en Instagram. Bueno, luego dejamos por aquí escrito tu Instagram, tu página web para que te puedan bichear y ver dónde te pueden encontrar. Bueno, ya te pregunté un poco si tú tenías alguna recomendación, ¿no? De autor. Siempre termino los capítulos del podcast preguntando una recomendación de libro, serie, algo que no tiene ni siquiera que ser relacionado con esto, ¿vale? O sea, es algo que ahora mismo estés leyendo o hayas visto, que te resuene, que tú digas, ah, pues mira, recomiendo esto porque me ha gustado por X razones. Mira, pues recomiendo una lectura que se llama El Tao de la física de Fritjof Capra. Por si no la habéis leído, es una lectura muy interesante. Tiene muy buena pinta, ya me lo voy a apuntar. Me encanta preguntarlo porque también me pasa eso que, bueno, no me va a dar esta vida para leer todo lo que quiero leer ni ver todo lo que quiero ver. Y ojalá tenga la salud física y mental como para llegar al final de mi vida estudiando y aprendiendo, ¿no? Porque realmente es maravilloso. Y siempre salgo de los capítulos mirando, vale, ¿dónde está este libro? Me lo apunto porque tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? ¿Tienes un mensaje final para la gente que nos esté escuchando? ¿Algo que quieras comentarles? Pues yo le deseo a cada persona, bueno, además de desear, creo que tendría que ser obligatorio que todas las personas que habitan el planeta Tierra tuvieran esta experiencia al menos una vez en su vida. ¡Wow! Sí, sí, porque te abre mucho los ojos, de verdad, te abre mucho los ojos y sin querer convencer a nadie, no hay nada mejor que la experiencia para poder opinar. Y esta es precisamente la razón por la que entrevisto a personas que tienen la experiencia. Cuando hice voladores me decían, pero no vas a poner ningún científico que no haya tenido nunca la experiencia. Y era como, no, porque de esto hay un montón. Claro. Tú buscas y los encuentras, pero el científico que además ha tenido la experiencia te va a dar la explicación científica, pero también te va a contar desde su punto de vista cómo lo ha vivido. Claro, Y la experiencia, eso no te lo quita nadie, ¿no? total, total. Bueno, Brusca, pues ha sido un súper placer. Muchísimas Eso, gracias por haber venido. Y nada, seguimos en contacto. Ojalá nos veamos en persona en algún seguro momento que sí, para seguro que seguir sí, que en algún compartiendo momento. y divulgando todo esto. Súper. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias por escuchar Club de Voladores, un podcast sobre viajes astrales, pero con los pies en la tierra. Te deseo felices ensueños y hasta el próximo vuelo.